Bien, pues buenos días, bienvenidos a la conferencia. Un placer estar de nuevo en Alicante, como siempre. Este es el tema de la conferencia de hoy. En un principio iba a abarcar también otras especies animales y no solo aves, como ha quedado ahora. Pero ahora aclararé que aves, quiero decir, habíamos incluido también un trocillo sobre las ballenas, porque las ballenas cantan, solo que en función como vayamos de tiempo, pues lo proyectaremos al final, porque la clase de hoy, la conferencia de hoy, tiene una pequeña introducción, un poco de explicaciones generales, pero luego tiene muchos vídeos. Vamos a ver muchos cortitos de muchos pajarillos, unos cuantos, no tantos, pero centrados en producciones tonales, que incluyen tonos y semitonos. Decía que al final incluiremos también las ballenas si nos queda tiempo, porque a una de ellas, la beluga concretamente, se la llama también el canario de mar, es la que más canta, pero también las jorobadas. En fin, había programados unos 10 o 12 minutos sobre ellas. Si es el caso, lo pondremos al final, y si no, pues quedará para otra conferencia. El tema de hoy está más centrado en las aves, por el asunto del canto, pero claro, no el canto tal como lo entendemos los humanos, sino en el sentido que se aplica a muchas especies animales, es decir, modular las producciones vocales, es decir, de sus cuerdas. En el caso de las aves, ellos no tienen laringe, tienen una siringe, que es un tubo doble. No funciona exactamente igual, aunque en ciertas cosas sí, y esto permite a algunos de estos pajarillos pues producir incluso dos sonidos a la vez. Nosotros en la conferencia de hoy no vamos a... Bueno, ella es Penélope Sanz, os presento de entrada. No vamos a incidir en cuestiones anatómicas, ni de fisiología vocal, ni de cómo son las cuerdas de unos o las siringes de otros, ni siquiera tampoco a nivel cerebral. En el canal de YouTube pues ya hay cosas parecidas, se pueden consultar ahí. Sino que voy a hacer solo una introducción general para centrar el tema, y después todo será, pues casi prácticamente todos son pequeños vídeos por especies, ya les iré citando. En realidad de pájaros cantores pues hay unas 8.000 especies vivas actuales de aves, pero aproximadamente la mitad, unas 4.000, es lo que llamamos aves cantoras. Es decir, que producen cantos con más o menos estructuras. Los hay muy simples, como el caso de la curruca común, los hay bastante complejos. Hay especies que aprenden cantos durante toda su vida, como los canarios, jilgueros y otros. Hay especies limitadas a un solo canto que se adquiere por herencia genética y no lo modifican. Otros, en cambio, son aprendices. Incluso hay una clase, un tipo muy curioso, se llaman aprendices abiertos. Bueno, aprendices en realidad, pues prácticamente todas las criaturas, mamíferos, aves y todos son aprendices auditivos. Es decir, que toda especie aprende en efecto qué sonidos son peligrosos de otras especies, qué sonidos son ambientales. Aprendices auditivos pues son la mayoría de especies conocidas, pero aprendices vocales, es decir, que además de aprender lo que sea por el oído, también esto lo reflejan en sus producciones, pues estos son más reducidos. Pero en el caso de las aves, hay un grupo muy curioso, porque tiene una especie de periodo crítico abierto. Es decir, el periodo crítico es un fenómeno que ocurre, por ejemplo, en humanos con el lenguaje. Si un humano no es expuesto al lenguaje, hay una charla dentro de 2 meses sobre niños salvajes aquí mismo, que hablaremos de estos temas. Si un humano no es expuesto al habla o algún tipo de lenguaje antes de los 16 años, hay un periodo crítico de modulación cerebral, esa ventana se cierra y después ya jamás lo volverás a aprender. Eso se llama un periodo crítico. En otras especies animales pues existen periodos críticos para bastantes cosas, sobre todo en la infancia. Es decir, un periodo durante el cual se han de producir ciertos estímulos externos, y si no ocurren, pues esa habilidad no se desarrolla. Pero este grupo tan curioso que estaba citando ahora, pues estos no, sino que cada año hay un cierto periodo del año en donde aprenden cantos nuevos. Bueno, el ejemplo más conocido es el de los canarios, que aprenden cantos nuevos pues cada año. También hay otra diferencia que debo indicar ya desde el comienzo, ahora aclararé qué es esto. Es que las especies que podemos modular nuestros cantos, que nos llaman aprendices vocales, pues los circuitos cerebrales que inervan mis cuerdas y mis articuladores, etcétera, siguen otra ruta, más dependiente del córtex, voluntaria se llama, mientras que en la mayoría de mamíferos y en todas estas aves que no tienen cantos tan complejos o que no aprenden cantos cada año, pues depende de circuitos más talámicos.
decía, en las especies que aprenden cantos cada año, pues los circuitos son diferentes. Pasa lo mismo en el caso de los loros, que son una familia muy especial dentro de las aves. Los loros son grandes aprendices vocales de muchas cosas, son muy inteligentes. Se les conoce como los primates entre las aves, sería la equivalencia, ¿no? Es decir, son más inteligentes que la mayoría de especies de aves cantoras. Y con los loros pasa igual. Los loros hace 29 millones de años se separaron de las líneas de las aves y desarrollaron unos circuitos en cierto modo diferente que les permiten una suerte de realimentación. Es como nosotros, no es suficiente con que lo que decía el periodo crítico, si yo no oigo hablar ni nada, pues produciré cosas porque vienen en el programa, pero llega un momento en que eso no encuentra un patrón y eso no se desarrolla. Ahora comentaré algunas cosas más sobre la marcha, espero que no se me olvide, en relación con la laringe en esta pequeña introducción, y en 15 minutos estaremos ya viendo unos fenómenos sorprendentes, aves que bailan, y las especies que hemos escogido, después diré algo más, de pajarillos, están escogidas en función de que producen sus cantos, incluyen tonos, semitonos, intervalos o cosas parecidas, porque de las 4.000 pues la mayoría hacen sonidos que no se ajustan a los ratios de Pitágoras o a lo que nosotros percibimos como tonos y semitonos, pero hay unas cuantas que sí, y una muy sorprendente que se llama el Wirapuru, en un momento la veremos, y esta será la conferencia. Es decir, a diferencia de otras que hemos hecho otros años, que tengo a la gente aquí hasta pues de hora y media larga pasada sin parar de cascar y de hablar, pues este año será un poco diferente. Hola María. Las dos próximas también serán en esta línea. Habrá que hablar de los casos de los niños, estos salvajes y otras cosas, pero procuraremos insertar bastantes cortos de YouTube. El problema con los cortos de YouTube es que algunos tienen derechos de propiedad intelectual y esos después no los puedo sacar. De hecho, algunos me los han reclamado a veces y los he retirado sin más. Pero en las clases incluíamos un trozo de aquí y un trozo de allá. Es decir, he procurado escogerlos en función de que que sean libres, pero hay un par, concretamente 2 cacatúas que veremos en un momento bailar, pues que eso, bueno, yo lo pondré, oiremos unos minutos, no los 5 que dura, porque esto se va a hacer eterno, y después ya veré, si lo tengo que cortar pues lo corto y si no, no. Vamos a escuchar algunas cosas ciertamente sorprendentes, solo hay que tener un poco de paciencia y aguantar hasta el final, claro. Bueno, empezaremos a sorprendernos pronto. Esto, para empezar, solamente es recordar, mis antiguos alumnos supongo que recordarán algunas, a veces las usábamos en clase, que el sonido es simplemente un fenómeno físico producido por variación mecánico, simplemente es una vibración que se produce en el aire, pero nosotros andamos buscando un tipo de sonido especial, que es, dentro de todos los sonidos posibles, que hay un sinfín, y en las especies animales también, aquellos que tienen altura. Y si tienen altura, entonces se atienen a la serie armónica. Y esto en la estética hablábamos de cosas parecidas los años anteriores, ahora lo hago en Valencia. Es decir, cuando algo tiene un sonido tiene una altura estable, una afinación estable, el aire está resonando a sus múltiplos constantes, a su octava, a su quinta, aunque percibimos eso como una especie de pastel o una gran albóndiga, pero realmente en el aire están sonando esas cosas, y las cócleas de los humanos y de las criaturas también. La cóclea es una estructura muy antigua en el reino animal, común a todo tipo de criaturas, aves, incluso las pulgas tienen cóclea. Todos los insectos no tienen cóclea, tienen otros sistemas para percibir el sonido, pero por ejemplo las cócleas tienen un sistema igual, con 2 cámaras. Los oídos, que es la cóclea, igual que los ojos, son estructuras vitales para sobrevivir desde hace cientos de millones de años y comparten un diseño pues similar en todas las especies. En realidad el ojo ha sido inventado, esto es lo que se sabe, unas 30 veces en el curso de la evolución, pero siempre con un diseño muy parecido. La cóclea, en cambio, sigue un patrón muy regular, muy estable, con pequeñas diferencias. Por ejemplo, las ranas toro, son unas ranas chiquitillas, pues estas llegan a escuchar picómetros, es decir, vibraciones del orden del tamaño de algunos átomos, y en algunos sentidos las cócleas humanas también, en ciertas frecuencias también lo son. En cualquier caso, estas son muy rápidas, solo para indicar que el sonido es una simple vibración mecánica que se produce en el aire. Su comportamiento es similar al de las olas en la superficie de un mar, solo que en el caso de la superficie son 2 dimensiones y ahora es en el aire. Este es Marco Vitruvio Polión, ya lo
presentamos aquí años atrás un romano al que se le atribuye la primera formulación de esta teoría, que el sonido en el aire se propaga exactamente igual, y es correcta, que en el agua, la superficie del agua, solo que en el agua es en 2 dimensiones y ahora es en 3. Bueno, esto simplemente ilustraba lo de las ondas. Estas las usamos en los cursos cuando estuve aquí, estuve 4 años, me pasé muy bien. Y parece que la gente también, y están contentos, y todos los años pues venimos y hacemos 3 o 4 conferencias. Aquí hay una cosa curiosilla, esta es la ballena, que no sé si la dejaremos en el tintero, ya lo veremos, pero si no, el año que viene habrá una. Pero aquí hay una criatura que se llama una mixina, que está aquí porque es muy antigua, tiene como 200, esta estructura que voy a citar tiene más de 200 millones de años, se llama la línea lateral. El oído y el tacto actual derivan, evolutivamente hablando, filogenéticamente hablando, de un órgano sensorial que tienen todavía algunos peces, por ejemplo ellos, las mixinas, que no es la audición exactamente, es una especie de órgano eléctrico que les recorre la espalda, línea media se llama, o línea lateral, y detecta, pues claro, las variaciones de presión del agua. A partir de esta estructura, hace mucho tiempo, pues con el tiempo divergieron los órganos auditivos, los vertebrados, también el tacto, y algunas especies siguieron conservando también la línea lateral. Esta es una especie viva que todavía lo conserva. En cuanto a los peces, es decir, que la producción de sonidos pues está ampliada. Todo bicho viviente, vamos a decir, tiene cuerdas vocales. No, todos no. Por ejemplo, el delfín no tiene, es el único mamífero que no tiene, pero la laringe apareció en la evolución con las ranas, con los anfibios. Apareció a la par que el pulmón. Producen toda clase de criaturas. Incluso algunos peces, este que vemos aquí es el roncador blanco, frota los dientes y hace una suerte de... No son sus cosas, ¿no? Entre ellos, no decimos aquí ahora que se comuniquen nada, pero hacen ruiditos. Los caballitos de mar también tienen un hueso aquí, saben la forma que tienen, ¿no? Tienen como unos pitorros, algunos pitoncitos. Pues golpean con la cabeza sobre otro de la espalda, producen un tipo de percusión. O, por ejemplo, el abadejo, el peje sapo, que es este tan feo que hay aquí, o pez sapo también se le llama, o el aglevino, u otros muchos, pues frotan ciertos músculos contra ciertas porciones de su piel y también producen sonidos. Incluso el pez nariz de elefante y otros muchos también emiten señales eléctricas que se pueden traducir a sonido, aunque las pueden percibir cada especie como las perciba. E incluso alguno más tenía por aquí, el verrugato, que es otro de estos peces, emite una especie de graznido. Este que hay aquí, el pez telinga, es conocido en Oriente de hace mucho tiempo, y los emperadores allá por China, Mongolia y todos esos sitios a veces los cultivaban en estanques, porque parece que responde a fenómenos de sonoluminiscencia o algo así. Es decir, los tienen en estanques y tocan, si tienen este tipo de estímulos cerca, pues parece que asumen antes este color rojo. El color rojo está relacionado con sus ciclos de reproducción. Es decir, no es que sea un pez musical, pero la tradición oriental dice eso, y estos antiguos emperadores pues los cultivaban. Todavía sigue viva esta tradición. Es un pequeño ejemplo, aquí no nos vamos a detener, para dejar claro que la audición pues es muy antigua, quizá uno de los sentidos más antiguos. El más antiguo probablemente es la locomoción, el hecho de moverse. Después el tacto, y a partir del tacto pues línea lateral, audición y otras cosas. Aquí lo que vemos, bueno, esta no es un truco, es real. La subió en su Google Plus hace unos meses, o quizá un poco más, no recuerdo, un japonés o alguien. Tiene una lagartija, la crió él, es decir, desde pequeñita, pues la lagartija con él está muy tranquila. Y hizo sus pruebas, y en una de estas pues la lagartija estaba en una posición curiosa, se ve que ya lo tenía cavilado, me imagino que lo intentaría, entonces le puso ahí la hojita. En ese momento hizo la foto y la subió, circuló por las redes y no tiene más. Pero aquí tenemos una ilustración de lo que decía, con los primeros anfibios, no los sapos, no fueron ellos los primeros anfibios, pero ahí es donde aparece la laringe por primera vez, y las cuerdas vocales, cuyo fin era prevenir que cualquier cuerpo extraño que no fuera aire pues pasara a los pulmones. Lo que se ilustra aquí no tiene ahora sentido, solamente indicar qué es lo que está diciendo. Pues aquí sobre esta línea se indican millones de años, desde 150 más o menos, que es cuando se supone que divergieron las aves, que es donde se va a centrar la clase en algunas aves, y después se van indicando a ciertas distancias determinadas habilidades
que están aquí consignadas, que tienen que ver con el lenguaje o con cosas auditivas. Esto no significa que si, por ejemplo, este monito de aquí, Saelinus oedipus, que se separó de las líneas de los primates hace 40 millones de años, pues hace todas estas distinciones, la 2, la 4, la 6, pues que sepa hablar ni que entienda nada. No significa eso, sino significa que el sensor, pero sobre todo el aparato neural, porque el sensor puede detectar todo lo que quiera, pero si no hay un registro donde procesar esas cosas, pues esas discriminaciones ya las hacía. Es decir, no hay ninguna especie viva actual. Digo viva porque el neandertal está extinto, aunque probablemente hablaba, y tenemos una flauta de neandertal y otras cosas, pero ninguna especie viva de ningún tipo pues tiene un lenguaje complejo como el nuestro, ni tampoco una función musical como la nuestra. Pero diferentes componentes del habla, por ejemplo el ritmo, mi habla tiene un ritmo, ahora veremos pájaros que percuten, o diferentes componentes de la música, bueno, de la música, en fin, todos somos músicos, nos entendemos, no quiero decir para tocar, tono, timbre, ritmos, el hecho de percibir ritmos, ahora veremos, muy pocas especies se ajustan a ritmos, pues algunos leones de mar, 14 especies de los loros conocidos, el elefante y nosotros. Ninguna otra criatura es capaz de adaptarse a un ritmo, ahora lo mostraré mejor. Pues esto es lo que significa el cuadro, que no todas, pero muchas, aquí se indican algunas, genes incluso, el FOXP2, relacionados con el habla o con el lenguaje o cosas así, o con, se llaman microhabilidades auditivas, que estaban presentes ya en ancestros pues muy antiguos, incluso dinosaurios, ahora veremos alguna cosa. Es lo que indica la gráfica, que no les preocupe más, solo era aclararlo. Y aquí, aunque este personaje lo volveremos a ver en un momento, pues es donde con los anfibios es la primera vez que aparece una protolaringe y consecuentemente también las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son como una especie de cierre, ya lo he indicado, que cualquier criatura puede hacer uso de, claro, debe hacerlo para cerrar. Otra cosa es controlarlo con la suficiente versatilidad o tener un órgano ya tan refinado, tan complejo como el nuestro. Las cuerdas vocales son muy complejas. Son el músculo más rápido de todo el organismo y el que más trabaja a lo largo de la vida. Es decir, empezamos a hablar de pequeñitos y ya no paramos, no nos callamos, unos por sueldo, otros por vicio, otros por aburrimiento, no paramos de hablar. De hecho, hablar es la habilidad humana más compleja conocida en términos de cuántos músculos intervienen. Hablar. Y la segunda es tocar el piano, pero a primera vista. Estas son las dos más complejas conocidas. Bien, pues este personaje es muy gracioso, está muy bien conseguida, es auténtica, pero claro, no está tocando, estaba relajada y le puso la hojita y ya está. Aquí vemos ya algo de lo que decía, es decir, sí que hay una, aunque el lenguaje y el habla no están presentes, y la música, perdón, no están presentes las facultades en ninguna otra especie viva, sí diferentes componentes, pero hay un componente en que no está presente casi prácticamente en ninguna criatura animal, que es ajustarse a ritmos o sincronizarnos a coro. Digo coro ahora no en un sentido vocal coral, sino que somos varios de la especie que sea y podemos vocalizar a la vez sincrónicos o movernos a la vez sincrónicos. Pues estos los dos casos conocidos, perdón, tres en la naturaleza son grillos, chicharras y esas cosas. Pero claro, estos se sincronizan pues por la temperatura y todos al mismo ri, no hay variedad, pero no hay otros ejemplos conocidos, ninguna otra criatura, salvo las que mostraré. Los grillos, chicharras y esas cosas, las ranas también hacen coros, las ranas, y acaban sincronizándose, tienen otros fines, de reproducción y así, y también las luciérnagas, en este caso con luz, pero acaban pulsando también de una forma sincrónica. Esta habilidad, la de sincronizarse con otros individuos, aunque no sean de otra especie, porque los loros lo hacen, pues no está presente en ninguna criatura conocida. Por eso está Alex aquí. Alex ya murió, ahora lo veremos en un momentillo muy rápido. Y lo de la media perilla que ven aquí, en un momento lo entenderemos también qué fin tiene. Estos son dinosaurios, porque había que pasar por ellos solo un momentillo, porque claro que, bueno, vocalizaban. De hecho se cree incluso algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos están aquí porque las aves surgieron de los dinosaurios. Los pollos que nos comemos y los lobitos que tenemos en casa pues son dinosaurios modernos, ciertamente, así es. Pero algunos de ellos, de los antiguos, tienen ciertas cavidades en el cráneo, cosas parecidas a lo que nosotros tenemos, senos paranasales y otro tipo de cavidades,
que no se entiende muy bien para qué sirven, pero una de las teorías se cree que era para emitir o incluso captar ultrasonidos o frecuencias muy agudas, como otras criaturas actuales hacen. Los perros, por ejemplo, oyen frecuencias que nosotros no oímos, los murciélagos también, las ballenas también. Y los ultrasonidos no son nada extraño en la naturaleza, solo que están más allá del alcance de nuestra cóclea. Entonces oímos de 16 a 22.000 y después no oímos, pero eso está por ahí. De modo que como las aves provienen de ellos y se cree que algunos, no todos, pero que algunos de estos, pues para comunicarse, pues para llamar a los dinosaurios o para lo que sea, o para ahuyentar al dinosaurio hostil, que emitir gruñidos, y eso seguro, no digo todos, pero seguro. Pero los ultrasonidos son otra cuestión. Este que hay aquí chiquitín no es un saurio, es un euprimate se llama. Es uno de los primeros mamíferos cuando se extinguieron los dinosaurios. Que es esto? Hace unos 60 millones de años, 60-65, hubo un meteorito gigantesco que impactó en el Golfo de México. Este es el Golfo de México, la península de Yucatán, y levantó tal capa de materiales a la atmósfera, ¿sabe? Por una capa de iridio que hay por toda la Tierra. O sea, esto ocurrió, no es ficción ni nada. Cubrió los cielos, la atmósfera durante muchos meses, la luz del sol no llegó, muchas plantas murieron, muchos dinosaurios y otros bichitos que comían esas plantas murieron, y los dinosaurios que comían plantas y bichitos también se murieron. Bueno, muchas especies, esto fue un cataclismo, una especie de cuello de botella, pero algunas especies consiguieron pasar, entre ellas las que llevaron a las aves. La mayor fue una gran extinción. Aquí son ilustraciones artísticas, se indican los autores de lo que estoy comentando. Aquí vemos un poco más sobre el origen de las aves, lo que estaba diciendo. Esto es un trompelo, un trampantojo, es un cuadro famoso, ya lo consignaré. Los cosopterigios eran peces que tenían pulmones, y a partir de ellos son los primeros que tuvieron pulmones. Surgieron los anfibios. Esto ocurrió hace aproximadamente 300-350 millones de años. De los anfibios, a su vez, en torno a hace 300, se extinguieron los reptiles, y en 235 de una parte de los reptiles se extinguieron los dinosaurios. Esto significa el Large Common Ancestor, es decir, el ancestro común a aves y mamíferos. Y esta aquí era un reptil, claro. Los mamíferos todavía no existían, pero el ancestro común era este. En cambio, hace unos 150 millones de años, esta es la edad estimada que se atribuye a las aves, cuando empezaron a diferenciarse a partir de ciertos dinosaurios con plumas. Esto ya se sabe. Esta es la extinción que acabamos de ver, masiva, en torno a 65 millones de años. Y las aves, lo que vamos a ver hoy, ese pequeño grupo selecto de cantores tonales, bueno, ahora los escucharemos, aquí somos todos... tengo que recordar eso, prestar atención, todos no son tonos y semitonos lo que se ve ahí, pero hay muchos, hay uno de sol, como es la, sol, 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 ese es el pájaro campana, bueno, y otras, ahora lo escucharemos. A veces se oye de todo, pero como todos somos músicos, nosotros los que andamos buscando son esos, no cualquier producción, sino criaturas que en función de la cóclea o de las vibraciones del aire, pues hayan prestado atención a ese tipo de sonidos, porque sonidos hay infinitos. En la naturaleza no hay nada que diga que do, re, mi es mejor que cualquier otra cosa, eso no tiene ningún trillar. Pues es decir, los que consiguieron pasar durante los siguientes 15 millones de años, hubo una gran radiación, es decir, una diversificación masiva. Aquí es donde se cree, en estos 15 millones de años, que se diferenciaron casi todas las especies de aves vivas actuales o sus ancestros. Mientras que hace 40 se separaron de toda esa radiación de aves los paséridos. Los paséridos son las aves cantoras. Ahí están todos, esos 4.000 que he citado, paseriformes. Mientras que los loros opsitáceos, hace unos 29-30 millones de años, pues también se extinguieron del resto de paseriformes, y actualmente, esto se sabe y se conoce, pues tienen un cableado diferente, conexiones corticales a sus órganos vocales diferente del resto de las aves. Por supuesto que los loros son aprendices pues prácticamente todo el año, aprendices vocales y auditivos también. Es decir, que una especie no produzca un determinado sonido no significa que no lo reconozca, porque claro, hay que reconocer. Esta distinción es que la hacíamos antes de que entrarais, y creo que estoy llegando al fin. Bueno, esta de la media perilla en un momento la aclararé, no se sorprendan, o lo puedo decir ya.
Los humanos, pues casi todos, menos una pequeña fracción de zurdos, es decir, incluso 2/3 de los zurdos, controlamos todo movimiento motor complejo, como tocar el piano o hablar, con nuestro hemisferio izquierdo. Bueno, la mitad contraria siempre viene del hemisferio contrario, pero el director de orquesta, yo no soy dos mitades, soy uno, aunque a veces parezco a dos cosas. Yo tengo dos mitades y claro, cada mitad es movida desde el contrario, pero hay un director de orquesta que se llama área de Broca, F5 en primates, que se está en un lado. Los humanos, digo, y el neandertal también, y todas las especies que nos precedieron de Homo, desde hace 2 millones de años, todas muestran eran diestros, los neandertales eran diestros, aunque había algún zurdo, pero mayormente diestros. Pues toda la línea que lleva a los humanos modernos de Homo, esto se hace con el hemisferio izquierdo. Y en todas las especies de pájaros conocidas también, sin excepción. Estos son los sonidos que andamos buscando, si ya las conocen de otros años. Buscamos un cierto tipo que es el tono periódico. Esto sería un clic, un sonido puntual muy esquematizado. Esto sería una palabra, una mezcla de vocales, de tonos periódicos y consonantes, un garabato. Y esto, que es un patrón periódico como esto es un tono musical. En función de cuántas veces vibra por segundo el aire, pues la frecuencia sube o desciende. Pero dentro de estos, dentro del propio sonido musical, bueno, dentro no es correcto hablar, no se debería decir fuera, hay una jerarquía que nosotros llamamos tonal, claro, octava, quinta, cuarta, do, sol, do, ya tengo ahí los 3 intervalos, luego aparece la tercera, bueno, la serie en teoría es infinita, pues eso es lo que quiero decir, dentro de cada sonido con altura, dentro, donde sea, ¿no? En el aire, pues están ocurriendo estas cosas. Ocurren octavas con mayor preeminencia y también quintas con un poco menos intensidad y también de nuevo la octava o la cuarta, porque la distancia entre la quinta y la siguiente octava es una cuarta. Estos intervalos son los más prominentes y están ocurriendo en el aire cada vez que cualquier criatura o cualquier cosa produce una vibración sostenida, estable. Esto solo era para entender esas cosas. La serie armónica no hace falta que la aclare aquí, todo esto es redundar. Y para los que no, pues en el canal Manuel Lafargue en YouTube, ahí hay clases de todo tipo de estos fenómenos y si uno se mueve un poquito es fácil de encontrar. Aquí se ilustra lo que decía, lo veremos en un momento. Las ballenas y los delfines no sé si entrarán hoy, pero como constatación, esto que hay aquí no es lo que parece. Alguien me dijo una vez, creo que fue mi hermana, dijo, no es eso. Es el cerebro de un delfín. Bueno, hay que reírse un poco, no pasa nada. Pero bueno, si lo parece, si parece un pato, otra cosa es que ande como un pato. Es un cerebro. No sé si se ve muy bien ahí, sí, se ven las circunvoluciones, es que aquí no veo igual. Pero está aquí precisamente porque se le llama el cerebro auditivo. Es decir, de los sistemas nerviosos que conocemos, es el más sensible, el que más distinciones hace. Y es verdad, no tiene cuerdas vocales, y no puede producir sonidos cantados, pero hace silbidos silbidos con las cavidades que tiene para el aire, glisandos y un montón de distinciones consonánticas, pero ese no es el tema de hoy, solo para presentarlos. Murciélagos y perros ya los hemos citado, ballenas ya veremos, y aquí se ilustra lo que decía de los pajarillos. Todas las aves conocidas, todas, tengan cantos complejos o muy simples, o lo que sea, loros o todos los que vamos a ver hoy, todas controlan y perciben sus cantos con el hemisferio izquierdo. Esto de aquí arriba tiene que ver con música y lenguaje, pero hoy no lo vamos a tratar. Se cree que hace 1 millón de años lo que se acepta, pues los códigos vocales que usábamos los humanos, en torno a tiempos de Homo erectus y así, pues era una mezcla de ambas cosas, menos consonantes, claro, y más proporción de vocal. Eso se llama musilenguaje, y en el canal también pueden consultar. Aquí se ilustra mejor, ahora se entiende por qué la media perilla. Bueno, pues por estas cosas, claro. Porque en humanos hay la tecnificación cerebral para ciertas funciones, en todos los pájaros conocidos también, en delfines cuando están involucrados en entornos lingüísticos, entre comillas, esos experimentos que hacen. En ballenas no se sabe, porque a ver cómo le vas a poner tú la cosa a la ballena y soltarla y seguirla, o tendrías que construir una... Ahí no se sabe. Pero la lateralización no es exclusiva de Homo, pero en buena medida sí, es decir, es muy poco frecuente en el reino animal. Pues por eso de vez en cuando saldrá, no siempre, saldré yo, quiero decir, con la media perilla por ahí, solo para que recuerden eso,
porque ahora empezaremos a ver dibujillos y vídeos y nos vamos a olvidar ya de la charla. Pues bueno, este es un concierto de gatos de Van Kessel. El más joven eran 3 hermanos, en torno a 1600 pintores. Unos tocan trombones, otros, pero como ven la partitura contiene ratones. Y toda esta imagen y la aclaración del principio, pues he considerado necesario hacerlo porque la habíamos planificado como el concierto de las especies para incluir, además de pájaros, también cantos de ballena y alguna cosa más. Pero al final, pues las aves han absorbido todo el protagonismo y lo centraremos hoy solo en este tema. Será el concierto de las especies, 2 puntos, aves cantoras. Y la siguiente será el concierto de las especies, 2 puntos, ballenas y lo que sea. Las ballenas cantan, sí, son mamíferos y eso es lo que hay.